Aquí estamos, señores. Hoy vamos a traer una palabra que nos ha ministrado mucho a nosotros y queremos compartirla con usted de parte de nuestro Señor, y se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, algunos versículos que la amada va a leer para que usted se edifique con nosotros. Léela en voz alta para que ellos puedan escuchar y pausado para que entiendan. En el nombre de Jesús, leemos las palabras. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Ahí termina. No. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él está sujeto los ángeles, autoridades y potestades. Aquí hay una palabra súper interesante, una palabra de muy alto calibre, y es la palabra conciencia. Y hoy queremos hablar de los hábitos de nuestra conciencia, la tuya y la mía, querido hermano. Recuerda compartir, recuerda avisarles a tus hermanos y amigos que estamos aquí trayendo esta palabra, y nos pueden ver directo en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Conciencia, en una definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra conciencia viene del latín. Una composición de dos palabras, con, que es un prefijo, y ciencia, que es conocimiento. Usted me está entendiendo, por eso voy a ir detallándole con conocimiento. Nuestra conciencia debe utilizarse con conocimiento. Propiedad del espíritu humano es reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, como conocimiento del bien y el mal, conocimiento reflexivo de las cosas, y una actividad mental a la que solo puede tener acceso el mismo sujeto. La conciencia es algo muy personal, y me encanta porque Pedro, escúcheme bien, es uno autorizado para hablar de los problemas de la conciencia. ¿Por qué? Porque, como usted sabe, Pedro, escogido por Dios para traer almas al Evangelio, Pedro, escogido por Dios para apacentar las ovejas del Señor, Pedro sabía bien lo que le dictaba su conciencia. Pedro sabía bien las cosas que él había vivido junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro
tenía en su conciencia el comportamiento que él tenía con sus hermanos y las cosas que él vivía día a día. Podemos decir que nosotros somos lo que conocemos un poco, no mucho, nuestra conciencia. De qué manera actuamos en el presente, cómo hemos actuado en el pasado. ¿Cuáles son los sentimientos que nos producen nuestras actuaciones? ¿Cuáles son los pensamientos que están dentro de nosotros y que nos llevan a obrar de acuerdo a esa conciencia? Una de las necesidades de todo hijo de Dios es hacer lo que nos corresponde. Espero que nos esté entendiendo. Con la actitud correcta y que al hacerlo su conciencia le dé testimonio y paz. Por lo tanto, la conciencia es la libertad que nos da nuestro interior de haber obrado de manera correcta, independiente del costo que se haya tenido en hacerlo. Ejemplo muy palpable. Nuestra conciencia, cómo actúa, cómo obra en nosotros cuando somos justos, cuando lo hacemos bien. Un ejemplo que me viene a la memoria es Abraham. En el capítulo 21 del libro de Génesis, Abraham tiene un problema. Y es que Abraham tiene que enterrar a su muerta, a su esposa, que muere de 127 años. Y Abraham va frente a los impíos, a los incrédulos, a Efrón y su gente, a ese territorio, a tratar de conseguir la cueva de Macpela, lugar donde están enterrados todos los antepasados de Abraham. ¿Qué hace Abraham? Abraham va y le habla a las personas que rodean al rey: vayan y díganle que yo quisiera enterrar mi muerta en este territorio. Cuando él recibe la respuesta de Efrón, la respuesta es: ¿qué es entre tú y yo un pedazo de tierra? Tómalo y entierra ahí tu muerta. Abraham pudo haber dicho: ok, muchas gracias. Pero la conciencia le dictaba, por la promesa de Dios y por la justicia que había en su corazón, no tomar nada que no le costara sacrificio. Y que él, viendo más lejos de lo que estaban viendo los presentes en ese lugar, estaba viendo que esa iba a ser una posesión de toda su descendencia, en la cual después de él fueron enterrados José, Isaac, Jacob, Lea. ¡Wow! Toda la descendencia. Incluso José, estando en Egipto, dijo: quiero que me entreguen, que mis restos descansen donde están mis padres, en la cueva de Macpela. Y él estaba pensando en una conciencia futura, no en la de él, porque la de él estaba bien, pero en la de su descendencia, para que hoy con dignidad puedan decir: esto es nuestro, no lo robamos, no nos apropiamos. Porque nuestra conciencia es responsable, somos responsables de usar bien nuestra conciencia. Vamos a algún lugar muchas veces y entramos a una tienda y hay un zapato que nos están vendiendo y cuesta $20, pero lo queremos por 10. Y no quiero decir que tú no puedes pelear por el precio de algo, pero llegar a lo injusto. Seguro que a una persona justa, cuando actúa injustamente,
les van a venir lo que llamamos cargos de conciencia. Estamos llamados a hacerlo bien. El propósito de esta palabra es que todo aquel que la escuche use la actitud correcta. Que continuemos sirviendo con conciencia limpia en el ministerio, en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, en el trabajo. Que lo hagamos bien. Que seamos entes responsables de nuestros actos. ¿Saben? Dios, cuando tienes un fracaso, un tropiezo, Dios te levanta. Pero a la justificación al Señor no le importa. O sea, no, perdonen la palabra. No que no le importa, sino que no le interesa que te vayas a justificar cuando has cometido un mal acto. Tienes que hacerlo bien. No podemos justificar una conciencia que actúa mal ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo entes responsables de nuestros actos y conocemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién de nosotros no ha pensado, si lo hago, me va a traer consecuencias, pero las enfrentaré? Y qué bueno que está la palabra de Dios. Qué bueno que está el único libro entre los millones y millones de volúmenes de libros escritos que nos enseña quiénes somos. Que nos enseña que tenemos una conciencia que habita ahí en el alma, que afecta a nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Porque una conciencia plasmada de dificultades, de secretos horribles y horrendos en el corazón de un hombre, le van a traer enfermedades físicas también. Por eso implica que una conciencia limpia afecta nuestro ser tripartito o tricótomo, espíritu, alma y cuerpo, y así lo va a ser una conciencia con problemas. ¡Qué bueno! Porque todos fallamos alguna vez, porque nuestra conciencia alguna vez nos ha dicho no está bien, o sí está bien. Es Dios el único que puede entrar en nuestro interior y decirnos no está bien, te alabo por eso, buen hijo, mal hijo. Él es el único. No es el psicólogo. A veces nos equivocamos. Nosotros también los cristianos. Yo no tengo nada en contra de la psicología. No, de verdad no tengo nada. Pero pienso que un hombre que no se conoce a sí mismo no puede conocer a otro. Y la Biblia dice que el hombre no se conoce a sí mismo más que el Espíritu de Dios que está dentro de él le da el conocimiento de quién es. Y una persona que no posee el Espíritu de Dios no puede conocer el interior de otro hombre. Amén, así es. No puede. Y usted está en la plena libertad de discutir lo que yo estoy diciendo, de decir no es así. Usted está en todo su derecho. Pero por lo que yo aprendo en la palabra, eso es lo que creo. Porque por encima de todas las cosas he aprendido a creerle a Dios. Y sé que estoy metido en grandes problemas con los seres humanos, así como todo siervo de Dios. Porque mi propia conciencia me dice que las consecuencias de mi vida en este tiempo es mi creencia, es como actúo. Si a alguien no le agrada lo que yo digo, es causa de lo que hago. Y mi conciencia lo sabe. O sea, no puedo inventarme otra cosa, no puedo creer otra cosa. Tengo la firme convicción de que es así. En mi corazón trato entonces de entender que la palabra dice que por causa de lo que hago todos me aborrecerán. Y yo, para no ser tan drástico, digo, no es que me aborrecen,
pero no me quieren ver cerca, porque se supone que yo tenga una buena conciencia a la hora de dar una respuesta, a la hora de dar un consejo, a la hora de cuando venga la pregunta. Debo de tener una buena conciencia en lo que hablo y en lo que veo, porque no hay secretos para Dios. No hay una manera de que Dios deje de saber lo que pienso, lo que diré. Quiero interrumpir para saludar a mi hermano Sammy Rims. ¿Saben mi amor? Ese gordito, que ya no es gordito, es un hombre tremendo de Dios. Que no está en el púlpito, que no le está predicando, pero lo hará. Y me alegra verlo ahí. Y me alegra ver su saludo. Te mandamos un abrazo, mi esposa y yo. Y sabe que estás invitado a nuestro ministerio, a nuestra casa, cuando quieras. Continuando. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como un semáforo que indica que lo que los conductores deben hacer o no hacer, pero sin dar la capacidad o poder hacerlo. Es la facultad del ser humano en general que le permite elaborar juicios personales de carácter moral. ¿Qué es el carácter? Es la expresión que idiomáticamente alude a aquello que individualiza, de modo que puede clasificarse como aquellos componentes que expresan de una manera individualizada y distintiva del modo de ser y comportarse de una persona en particular. Ético, gloria al Eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Hay algunos actos humanos que favorecen las tendencias racionales de la conducta y que en algunos casos pueden contrariarla. El sentido moral es el resultado de una evolución psicológica y cuyos factores son intelectuales, emocionales y volitivos. La conducta está constituida por acciones y son estas las que llegan a señalar la tendencia de nuestra moralidad. ¿Qué sucede cuando un creyente cuando una persona no es creyente? Para buscar la palabra correcta. ¿Qué sucede cuando alguien no es creyente? Dice la Biblia que cuando una persona no es creyente, voy a decirles lo que dice la Biblia, por eso estoy puntualizando con calma para que usted entienda de lo que estamos hablando. ¿Sabes qué sucede cuando una persona no es creyente? Que su conciencia está oscurecida por las transgresiones, o más bien, me sirvo a decir el pecado. Cosa que no estoy acusando a nadie, porque es la palabra de Dios la que debe acusar. Nosotros estamos aquí para citar la palabra y dejar que sea el Espíritu el que cree en ti conciencia. ¿Qué le voy a decir a alguien que se acerca a mí
buscando a Dios y de repente noto que tiene barba, que tiene aretes, que tiene tatuajes, que está vestido de una forma diferente. Ese no es mi problema. Mi problema es hablarle de Jesús, porque si le hablara de otras cosas, cargándole lo que Jesús nos manda, entonces tengo problemas de conciencia. Después te confronta la conciencia. Claro, porque tengo que verme a mí mismo en el momento en que Dios tocó mi puerta. Yo quiero sanarte, quiero restaurarte. Entonces, muchas veces tenemos el conocimiento de la buena conciencia, pero nos dejamos arrastrar porque hay algo que no nos permite hacer lo correcto. Al hacerlo bien, la persona va a reaccionar bien. Si va buscando el consejo hacia nosotros que tenemos la palabra de Dios y le entramos como le entra el mundo o los enemigos, entonces nuestra conciencia nos va a reclamar. Su conciencia va a actuar mal. Quizás actúe como no esperamos. Porque debemos estar conscientes. Nuestra conciencia debe decirnos que es el amor de Cristo el que tenemos que expresar a una persona que lo busca y no el juicio. Hablando de conciencia. En el creyente, la perfecta obra de Jesucristo purifica la conciencia, purifica su conciencia. Y a la vez recibe la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo por la palabra de Dios. Puedes buscar Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. La conciencia. Cuán importante es la conciencia para nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Búscalo. Dice: Lee fuerte que el micrófono está lejos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Tú puedes repetir ese versículo otra vez? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nos está diciendo que la responsabilidad de todo hijo de Dios es esforzarse y tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16, ¿lo lees, por favor? Amados, estamos hablando de la conciencia. Hechos capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Usted se fija? Porque mucha gente o muchos de nosotros decimos: a mí no me importa lo que el hombre diga. Yo lo he dicho muchas veces. Y lo he dicho quizás en un momento en el que me sienta un poco ofendido porque alguien haya dicho algo. Pero mi conciencia me dice que debo estar bien con ellos y con el Padre de ellos. Por eso la Biblia dice: mantener la paz con todos mientras dependa de ti. Si yo le doy un buen consejo a alguien y esa persona se molesta, entonces yo no debo molestarme con esa persona, porque hay que aprender que la palabra de Dios es una espada de doble filo, como dice Efesios 4:12. Es una espada de dos filos.
O te duele o te sana. Cuando yo la predique, o me maldices o me bendices. Pero no se queda en el medio, no es tibia. La palabra de Dios jamás ha sido tibia. Y por eso hay mucha gente que cuando la palabra le choca, y como dice la Escritura, todavía su mente está entenebrecida, su conciencia por el enemigo, entonces se molesta. O sea, para que una persona pueda recibir la palabra, tiene que tener el corazón dispuesto para recibirla. Debemos ser prácticos en la aplicación de nuestros juicios de conciencia. Y siempre me tengo, por ejemplo, puedo preguntar, ¿cómo está tu conciencia? ¿Te avisa del mal peligro? ¿Usas alguna excusa para callar tu conciencia? ¿Estás determinado a desarrollar una limpia conciencia? ¿Te da tu conciencia motivos para orar? ¿Y por qué entró la oración? Porque cuando entendemos que nuestra conciencia está en una situación que nos produce dificultad, la única manera en que podemos resolver esa situación es yendo a las rodillas. Es orando. Porque la conciencia en nosotros produce batallas entre si lo hice bien, si lo hice mal, si estoy mal, si estoy bien. ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué actué de esa manera? Es la conciencia la que trabaja en nosotros para darnos entendimiento cuando la palabra nos ha iluminado. Dejándote saber que aún cuando la palabra de Dios ha iluminado tu conciencia, vas a fallar, vas a tener problemas, vas a tomar decisiones que vas a decir, ¿por qué lo hice? No me va alguien a decir a mí que está tan convencido de que está bien, porque es un error, de que es un error de cualquier ser humano decir yo estoy bien y todos están mal, decir que yo porque me convertí, porque ahora soy un hijo legítimo del Señor según Juan capítulo 10, que se me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios porque la sangre de Cristo se aplicó a mi vida y me hizo nueva criatura, en el cual todas las cosas en mí fueron hechas nuevas. Entonces, porque eso pasó en mi vida, mi conciencia me dice, ya lo que eran mis amigos que todavía están entenebrecidos, no pueden ser parte de mi vida, equivocados. Es una conciencia que si la palabra te ha iluminado, te va a traer consecuencias. Va a haber una guerra entre dos simientes en tu conciencia. Porque hay una parte de la conciencia que te va a decir que se vayan allá, que se los coma él. Y hay otra que te va a decir misericordia, porque tú también estabas así. Y porque todo creyente en su conciencia debe desarrollar el hábito de pensar que aún a los que están perdidos no le ha llegado la oportunidad, pero les llegará. Porque la palabra dice, y está incrustada en mi conciencia, que Dios murió por todos aquellos que abren su corazón para recibirle. Y que hay un madero que nos enseña que Cristo al morir se convirtió en el puente de unidad entre el cielo y la tierra. Y que todo hombre que doble sus rodillas ante ese que se colgó en el madero, que fue colgado en el madero, ese va a alcanzar la misericordia del Señor sin importar cuál sea el grado de su mala conciencia, de su mala vida, de sus malas actuaciones. Es lo que debe dictarnos nuestra conciencia.
Hay niveles de conciencia. Al nacer de nuevo, todo creyente está diseñado al nacer de nuevo para volver a obedecer al diseño original de Dios sobre nuestra vida. Es lo que me enseña la Escritura. Juan 17:17. ¿Con qué? Con la palabra revelada, la verdad de la palabra revelada. Juan 17:17. Si tiene usted una Biblia, confírmelo con nosotros, porque estamos hablando de su palabra, no de la mía. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted está viendo qué belleza? No son 100 versículos. Es un solo versículo y no muy largo, con la verdad revelada en la palabra de Dios. Número 2, por la obra del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versos del 5 al 6. Búsquelo con nosotros. Tito capítulo 3, versos del 5 al 6. Aleluya. Damos gracias a todos los que nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales recibiendo esta palabra. Cuando termine este culto, esta palabra, esta enseñanza, usted va a nuestro canal Raúl Santos TV, lo busca en YouTube y se suscribe a él, para que nos ayude a tener un canal con crecimiento más grande, que podamos hacer más cosas y podamos a través de él. Usted sabe que Facebook es bueno, pero tiene algunas limitaciones. Allí no las hay. ¿Lo encontraste? No. Tito capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Usted ve, si se me ha hecho un poquito más largo el tiempo este domingo, porque ya casi voy a terminar. Quiero que usted no se pierda un solo de los puntos que puede ayudar a que usted aprenda a reconocer cuando usted necesita trabajar su conciencia a través de la oración y la responsabilidad que tenemos de hacerlo bien. Y quiero, como ir versículo por versículo, tardaríamos un día. Quiero leerles, y usted, si quiere, los anota. Tome un lápiz y anótelo y los ve cuando esté viendo el mensaje. Por la obra, voy a repetirlo, la verdad revelada, Juan 17:17. La obra del Espíritu Santo, Tito capítulo 3, versos 5 y 6. El consejo de personas con experiencia, segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versos 6 y 8. La palabra de Dios nos da diferentes niveles de conciencia. Algunos de estos podemos verlo. Ahora podemos decirlo. Una buena conciencia, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Una conciencia limpia, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9, y segunda de Timoteo 1, verso 3. Una conciencia débil, primera de Corintios 8, 7 al 12. Una mala conciencia, primera de Corintios 4, 4 y Hebreos 10, 22. Una conciencia acusadora, Juan 8, 9. Y una conciencia cauterizada, primera de Timoteo 4, 2. Una buena conciencia es una conciencia limpia, es una libertad interna del espíritu que viene a saber que estás bien con Dios y con los demás, con los hombres, según Hechos 24, 26.
Una buena conciencia comienza cuando desarrollamos una sana y correcta relación con Dios, y debemos saber en nuestro corazón que no hay nada entre nosotros y Él, que no hay barreras. Y se manifiesta en nuestro comportamiento con las personas con las que cohabitamos. Debemos estar bien con el prójimo. Debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás de manera que nadie pueda señalarnos con el dedo acusador de algo impropio que hayamos realizado. ¿Quién de nosotros no necesita revisar el nivel en el que se encuentra nuestra conciencia? El estado de nuestra moral, de nuestras obras, de nuestros actos, de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento. Podemos tener una conciencia limpia. David era un hombre conforme al corazón de Dios según Hechos 13:22. La clave era que era genuino amor de David a Dios y su profundo deseo de estar bien con Dios. Por esta razón, una petición del rey de Israel era que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida. Salmo 139, verso 23-24. Si deseamos una conciencia limpia, debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos muestre las ofensas que hemos cometido contra Dios y contra las personas. ¿Cómo reaccionaríamos a estas preguntas? ¿Has ofendido a alguien con alguien que haya dicho o hecho? ¿Has robado a tu patrón o a algún familiar o a otros? ¿Has mentido a alguien? ¿No has pedido perdón? ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien? ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad contra ti, sobre ti? ¿Has desagradecido a quienes te han ayudado? Lo puedes aplicar a tu persona. ¿Cómo crees que Dios te califica según tu corazón o no? ¿Cómo te llevas con las personas que están a tu alrededor? ¿Cuáles son los efectos y sus reacciones? ¿Tienes motivos para orar? ¿Tienes motivos para analizar tu vida en este momento? ¿Cómo estoy ante Dios y ante los hombres? ¿Mi conciencia es fuerte? Porque la función de la conciencia es el juez dentro de nosotros. Así lo podría yo definir. Es un juez que está en nuestro interior y que nos enfrenta. ¿Cuál es tu actitud cuando tu conciencia te enfrenta? Ella es quien resuelve y decide el destino de un imputado con las pruebas presentadas en un juicio. Eso hace el juez, eso hace nuestra conciencia en nosotros. Te lo repito, es quien resuelve y decide el destino de un imputado con las pruebas presentadas en el juicio. Cuando la conciencia actúa correctamente, distingue entre lo bueno y lo malo, aprueba lo bueno y condena lo malo, e impulsa a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Al nacer de nuevo, la conciencia debe ser fortalecida de la misma manera que la palabra lo establece en Romanos capítulo 15, verso 1. Aleluya. La conciencia se fortalece en medio de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios fortalece a quien la lee, la memoriza y pone en práctica la palabra. Hechos 18:24.
por el estudio constante y sistemático de la palabra de Dios, según Corintios 1:8. La conciencia fuerte no se contamina fácilmente. Primera de Corintios 8. No tropieza fácilmente. Primera de Corintios 8:9. No es herida por las cosas que ve hacer a otros. Primera de Corintios 8:12. Exhorta al débil con la palabra. Tito 1:9. Tiene dominio propio en su hablar. Santiago 3:2. ¿Qué necesitas hacer para fortalecer tu conciencia? ¿Estás dispuesto a permanecer siempre procurando tener esa conciencia limpia al actuar? La vida del creyente es una vida que de modo natural debería desarrollarse con el paso del tiempo, dejando los pensamientos y conductas y actitudes de un niño y actuar de modo responsable. Y ahí ese es el papel importante de la conciencia como nuestro juez personal. La conciencia debe ir purificando nuestro corazón con el paso del tiempo. Y va a crecer en nosotros por la obediencia constante a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22. En el proceso de crecimiento y madurez del Hijo de Dios, tiene que desarrollar su conciencia paso a paso. Y este es un proceso que puede durar toda la vida. Este es un proceso en el cual vamos a estar envueltos día a día. Una buena conciencia es aquella que ha desarrollado la capacidad de conocer lo que es mejor para uno y para los que nos rodean, que se ponen en práctica para agradar a Dios, según Hebreos 13:18. Para lograr una conciencia recta, el camino es el que se da para avanzar en cualquier nivel: la palabra de Dios, la gracia de Dios, la constante disposición de obedecer la palabra. ¿Cómo consideras tú que tu obediencia te está ayudando a crecer? Y ahí termino. ¿Tienes facilidad para distinguir lo que es malo? ¿Y tienes disposición para hacer lo que consideras que es bueno? Debemos tener ante Dios una conciencia irreprensible. Miren, la vida en el Espíritu es una victoria, pero no quiere decir que 24 horas estés en el Espíritu. Pero si tu conciencia está bien, aunque en el momento no estés en el Espíritu conectado así con Él, la conciencia te lo va a recordar. Actúa bien, hazlo bien. Recuerda que hay un personaje silente dentro de tu corazón, según el capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Hay un Dios trino que habita en tu corazón, que ha hecho morada en ti. Por eso la palabra dice que Dios no habita en templo hecha de manos de hombre. En el templo que Él habita lo hizo Él con sus propias manos. Eres tú. Salmo 139, verso 16. Y debemos procurar cada vez que vamos a actuar con una conciencia limpia. Porque cuando obviamos esto, seas creyente o no, después te vas a lamentar. Y podría incluir, ahí vendrá el llorar y crujir de dientes. Evítalo. Analiza, examínate en tus decisiones. Y que tu conciencia no sea como la de Judas, que nunca se arrepintió,
sino que tuvo remordimientos y terminó pagando el precio de su deshonra a Dios y a su conciencia. Que no seas tú uno de esos, sino uno de los que comete el error e inmediatamente lo sabes reconocer, va ante Dios de rodillas en oración y le pide a Dios que le fortalezca de una manera que no vuelva a cometer tal acción. Hemos traído, esta palabra tiene este día de parte de Dios. Y esperamos que esta palabra toque el corazón de muchos y que usted se atreva a compartirla. Recuerde compartir con nosotros en todas nuestras plataformas digitales que la estamos usando para traer una palabra, un consejo. En este día, si esta palabra te ha tocado, no tenemos un modelo de oración para que realices una reconstrucción de tu relación con el Eterno y puedas volver al diseño eterno de Dios para tu vida, diciendo: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón y sé mi Señor para siempre. Y que mi nombre, si está inscrito en el libro de la vida, no sea borrado jamás. Permíteme servirte, Señor, con todo mi corazón, amarte por siempre y amar a mi prójimo. Gracias si has orado esta oración. Bienvenido al reino de los cielos. Y nos vemos en una próxima entrega. Amén. Chao.